matemática. Este sería un quinto tutorial sobre álgebra de límite que viene dentro de una secuencia más larga que es límite. En este quinto tutorial, que sería una clase 4, porque empezamos con una clase 0 de álgebra de límites, vamos a estar viendo algo muy interesante que se llama indeterminaciones del límite. Para ello, primero vamos a partir de un par de teoremas y vamos a ver algunas relaciones interesantes entre un número infinito también. Y bueno, vamos a conocer algún tipo de indeterminaciones y vamos a hablar de algo básico que es evaluar un límite. Bien. Acá, primero que nada, leamos el teorema, vamos a ver qué es esto de evaluar, después para entenderlo lo vamos a poner en práctica. Dice, si al evaluar el límite de un cociente de funciones para x que tiende a infinito, resulta que el límite de acá, habría que corregirlo porque en el apunte original yo lo vi y estaba mal escrito, lo voy a poner bien ahora. El límite, si me deja, ¿no? Ahí está. Para x que tiende, y eso es lo que estaba mal escrito, y habría que ponerle x que tiende a infinito. Acá en diseño, acá. Bien, para x que tiende a infinito, de f de x es igual a una constante distinta de 0. Básicamente me están diciendo que si yo evalúo el límite de esto que está acá arriba, me da para x que tiende a infinito, y me da cualquier número distinto de 0, mientras que el límite del denominador, al evaluarlo, me da, porque también lo vamos a corregir y vamos a poner infinito porque así debe ser, que me da infinito, o sea, arriba me da una constante, un número 5, 6, 7, abajo me da infinito, después que lo evalúo, entonces dicho límite existe y es igual a 0, es decir, el límite que tiene infinito de ese cociente es 0. No es lo mismo decir que el límite es 0 a que el cociente de funciones es 0. Cuidado, el límite del cociente de las funciones es 0. Hay otro teorema muy parecido, nomás que acá si evalúo en un punto A de acumulación del dominio de la función el límite de x que tiende a de un cociente de funciones, y resulta que yo evalúo el numerador y el numerador me da una constante distinta de 0, hasta acá es igual que antes, mientras que el denominador al evaluarlo me da exactamente 0, antes vieron que me da infinito, ¿no? Entonces ahora me quedaría un número sobre 0, y entonces dicho límite es infinito, básicamente existe pero como límite infinito, ¿no? No como límite infinito. Esto es el límite de x que tiende a del cociente de funciones es infinito. Ojo, no es que el cociente de funciones es infinito, eso no existe en matemática. Lo que sí existe es que un límite me dé por resultado infinito. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es ponerlo en práctica, vamos a ver qué es esto de valor al límite, porque si no, no se termina de entender muy bien. Cerremos esto. Vamos a guardar los cambios, ya queda corregido ese error que teníamos. Y acá nos venimos, como verán, a un PDF donde puedo trabajar con el lápiz. Bueno, es el mismo teorema. Nada más que acá ven, como acá está sin corregir. Después lo vamos a guardar corregido directamente. Pongamos acá. Acá ven, está sin corregir y sin corregir. Ahí tendría que decir x que tiende a infinito. Bueno, vamos a ver qué es esto de valor al límite que les decía. Lo vamos a explicar directamente acá con algunos de los ejemplos que ya vimos en la actividad 18. Podríamos ver, bueno, cualquiera. Primero vamos a la 18A. ¿Qué sería valor el límite? El valor el límite sería poner este número en el lugar de las indeterminadas. Por ejemplo, el valor el límite este es lo mismo que decir averiguar en un costadito, ¿no es cierto? Acá, de algún lado, no lo voy a hacer en el lugar, es hacer esto, 6 más, poner en lugar de la x el menos 4, nada más, reemplazar la indeterminada por el menos 4 y ver cuánto me da el límite. Eso es evaluar el límite. ¿Qué me permite hacer esto de evaluar el límite? Que cualquier expresión algebraica, es decir, que no sea una expresión o trigonométrica, o logarítmica, aunque en el caso del logaritmo ya vimos que el límite del logaritmo es el logaritmo del límite. Lo mismo, a veces tenemos que usar propiedades del logaritmo, como ya lo vimos, de hecho, para poder resolverlo. Sé que no me sale directamente con el límite, simplemente reemplazando. Trigonométrica, logarítmica o lo que se llama, otro tipo de trascendental, cuando tenemos x como incógnita, sería un exponencial, por ejemplo, qué sé yo, 5 a la x, algo así. Este tipo de expresiones no las voy a poder evaluar directamente con el límite, hay otras también, pero estas son las más típicas.
Todas las otros tipos de expresiones ustedes directamente van a poder evaluar el límite reemplazándose las expresiones que sean algebraicas. Pongo este caso un polinomio. Un polinomio es un caso particular de expresión algebraica, ¿sí? También podríamos tener, por ejemplo, una expresión así, 6x más 7 sobre 2x. Esto sería lo que se conoce como una expresión algebraica fraccionaria. También funciona directamente reemplazando el límite. O sea, cuando me digan evaluar el límite, directamente reemplazar el número en que estoy tomando el límite en el lugar del indeterminado. También funciona para el caso de límites infinitos. Por ejemplo, ya para referirnos a los teoremas que nos habían dado. Supongamos que nos dan algún ejercicio así. Calcule el límite para x que tiende a infinito de, vamos a hacer una función bastante sonsa, x al cuadrado. Esa función, si yo evalúo el límite para x que tiende a infinito de x al cuadrado, lo que tendría que hacer es evaluar primero el límite y evaluar el límite a qué va a comparar. Yo para decir que estoy evaluando el límite o lo hago acá a un costado o puedo poner una flechita, así que lo más habitual, se pone una flechita y se escribe así. Se pone esto en lugar de la x y acá el cuadrado. Es decir, como si antes en este hubiésemos hecho así. Flechita, tiende, flechita significa tiende, y yo reemplazo el menos 4 en lugar de la x, entonces escribo así, 6 menos 4, bueno, tendría que ser un corchete también, al cuadrado, menos 2. Y eso significa que estoy evaluando el límite, viendo a qué tiende el límite. Después, si llego a un resultado, bueno, pondré igual a tal resultado. Pero para poner igual a tal resultado, ¿cómo termino? Ahí pongo la tendencia, ¿vieron? No pongo el igual acá, ¿no? Pongo igual acá. ¿Y a qué me da igual eso? Si la tendencia termina resultando ser un número, como en este caso, que es 6 menos 4, 2, 2 al cuadrado 4 menos 2, 2, me queda. Entonces escribo directamente que el límite para x que tiende a menos 4 de esa función que estaba escrita ahí, no la voy a copiar toda, es 2. Fíjense, tendencia, cálculo auxiliar para ver si la tendencia me da un número. Cuando me da un número, pongo que el límite es igual a ese número. Pero pongo que el límite es igual a ese número, no que la función es igual a ese número. Bueno, vamos a seguir con nuestro ejemplo del caso infinito que había dicho de x al cuadrado, que estamos evaluando el límite de x cuadrado para que entiendan lo que significa evaluar. Entonces tenemos límite de x al cuadrado para x que tiende a infinito, infinito. Acá ponemos, ahí estaba escrito el igual, nosotros lo que vamos a hacer es sacar una flechita, tiende, evaluamos el límite, infinito al cuadrado, y lo que tenemos que pensar es que, bueno, ¿cuánto nos dará infinito al cuadrado? Tenemos que pensar cuánto será infinito por infinito. Les cuento que ya vamos a ver eso, pero infinito por infinito es infinito. Entonces el resultado del límite, después que puse esa tendencia, escribo abajo. Averigüe que en definitiva el límite para x que tiende a infinito de x cuadrados es igual a infinito. ¿Por qué? Porque infinito al cuadrado es igual a infinito. Ya vamos a ver eso. Ahora vamos a aplicarlo a algo que se parezca más a nuestro teorema. En este caso de x al cuadrado tiene una referencia gráfica. Yo gráficamente me podría haber dado cuenta que cuando x tiende a infinito, la función x cuadrado vale infinito. Fíjense, la función x cuadrado, este sería el eje x, este sería el eje y, este sería el 0, ¿cierto? Y puedo graficarlo en otro color la función x cuadrado, 0. Bueno, me quedó media alta. Tendría que pasar justo por el 0, bueno, algo así. Eso sería más o menos esquemáticamente mi función x al cuadrado. ¿Qué es lo importante de mi función x al cuadrado? Que cuando en x yo me voy hacia el infinito, tiende a infinito la x, las imágenes tienden hacia arriba, cada vez más también tienden al infinito. Entonces, si yo calculo el límite para un x que tiende a infinito, las imágenes también se van al infinito. Y eso es lo que he dicho recién cuando he escrito que el límite para x que tiende a infinito de x al cuadrado, que yo lo hice algebraicamente, no me concentré en el gráfico, me dio igual a infinito. Bueno, es coherente con lo que sucede en el gráfico. Lo que pasa es que el recurso gráfico, en este caso, si bien es fácil, hay en otras funciones que es muy lerdo poderse graficar la función para hacer el análisis de cuál es la tendencia. Vamos a trabajarlo ahora con los teoremas esos que enunciamos recién. Entonces, por ejemplo, podríamos la función, hagamos de cuenta que tenemos la función 1 sobre x y que queremos conocer el límite
de x que tiende a infinito de la función 1 sobre x. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a evaluar al límite. Para evaluar el límite, lo único que habría que hacer en realidad, bueno, yo acá, este paso intermedio no se hace, yo lo hago para ilustrarlo, diríamos así. Como es el límite de un cociente, hago el límite infinito de 1 sobre el límite infinito de x. Cuando hago eso, gracias a que el límite puede distribuirse en la división, me va a quedar que el numerador tiende. ¿A cuánto es igual el límite de x que tiende a infinito de 1? En este caso no es una tendencia, el límite de x que tiende a infinito de cualquier constante, el límite de una constante en general, es igual a 1 el numerador. Sobre el límite de x que tiende a infinito de x es evaluarlo, es poner el infinito en lugar del x. Pero poner el infinito en lugar del x hace que me obligue a poner esto, la flechita tiende. Sí o sí. Cuando estoy evaluando básicamente límites infinitos, sí o sí, voy a tener que poner la flechita tiende, entonces esto tiende. El numerador tiende a 1, mientras que el denominador tiende a infinito. Si quieren voy a poner una doble flecha así de tendencia, no es necesario, con una sola se sobreentiende, es decir, el numerador tiende a 1, el denominador tiende a infinito. ¿Qué me decía el teorema si pasaba eso? Me decía que si el numerador, al ser evaluado del límite, me da 1 o una constante distinta de 0, ¿sí? Esto es distinto de 0. Mientras que el denominador me da infinito, o sea, una tendencia a infinito, lo que puedo explicar es que el límite de x que tiende a infinito de la función 1 sobre x es igual a 0. Esto 1 sobre infinito me dice el teorema, si el numerador tiende a 1 y el denominador tiende a infinito al ser evaluado, dice que el límite en definitiva da 0. Bien. Veamos cómo quedaría esto limpio, porque yo he hecho demasiados pasos intermedios que por lo general no se van a hacer en este tipo de tareas. Entonces directamente sería así. Evaluar el límite es poner la x en el lugar de la indeterminada, perdón, es poner lo que yo estoy, en donde yo estoy tomando el límite en el lugar de la indeterminada x. Entonces, si yo lo evalúo, lo que voy a hacer siempre es poner la flechita de tendencia, es decir, tiende a, y al evaluarlo pongo tiende a 1, porque arriba me queda el límite de una constante, entonces me va a quedar el mismo 1, mientras que el denominador tiende a infinito. Entonces, evaluarlo es poner básicamente esto en lugar de la x. ¿Ven? Ya está, cuando pongo tiende a 1 sobre infinito, puedo concluir finalmente, puedo concluir por el teorema que el límite para x que tiende a infinito de la función 1 sobre x es igual a 0. Y acá está lo que le decía, ojo, ojo, no es que esto es igual a 0, no, 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 es que el límite de la función es igual a 0, eso me dice el teorema. Eso hay que tener presente, es una cuestión de notación nomás, pero hay que acostumbrarse. Tampoco puedo decir esto, que 1 sobre x es igual a 0. No. Lo que yo estoy diciendo es que el límite para x que tiende a infinito de esto es igual a 0. Bien. Hechas esas aclaraciones, vamos a dar un ejemplo del uso del otro teorema que es para cuando me da esto en vez de 0, infinito. Veamos cómo sería. Tendríamos el límite. Bien, bueno, antes de continuar, vamos a ver también la referencia gráfica de 1 sobre x, ya que es una función bastante piola, bastante sencilla. Ahí está, 0. ¿Cómo sería el gráfico de una función 1 sobre x? Así. Ese es el gráfico. Una función racional así. ¿Qué pasa cuando x tiende a infinito? Fíjense qué pasa con las imágenes. Las imágenes se van a ir acercando cada vez más, cada vez más, cada vez más a esta línea que es la asíntota horizontal. Acá. Y acá, en esta línea, que es a la que se van acercando las imágenes. ¿Cuánto vale x? Perdón, y. Las imágenes van bajando, ¿eh? Van bajando, bajando, bajando. Hasta que se acercan ¿a dónde? Al 0. Entonces es coherente que el límite para x que tiende a infinito de 1 sobre x, efectivamente sea 0. Bien, eso para tener nomás una referencia concreta a lo gráfico, no tan concreta, sino bien a lo gráfico. Lo podríamos haber visto también numéricamente el mismo resultado, pero la idea es bueno que ya nos acostumbremos a utilizar el álgebra, ¿no?
¿Cómo lo podríamos haber visto numéricamente? Y si la función es 1 sobre x, yo puedo hacer una tabla de valores x, y digo, cuando x vale 1, ¿sí? Voy a tener 1 sobre 1, 1. Cuando x vale 2, acá voy a tener un medio, o sea, 0,5. Cuando x vale, por ejemplo, 10, acá voy a tener un décimo. Cuando x valga 1000, acá voy a tener 1 sobre 1000. Cada vez, como verán, a medida que las imágenes tienden al valor infinitamente grandes, ¿qué pasa con las? A medida que el dominio tiende a valores infinitamente grandes, las imágenes tienden al valor 0, porque esto es 0,5, esto es 0,1 y esto es 0,001 y así cada vez más próximo a 0. Bien. Hechas esas aclaraciones, que teníamos la ventaja de la función anterior, además de pensarla con el álgebra de límite y esos dos teoremas, la podríamos haber pensado gráficamente o a través de una tabla. Bueno, ahora sí lo que vamos a hacer es calcular usar el otro teorema. El otro teorema lo podríamos usar con un ejemplo igual así. Límite de 1, vamos a usar la misma función, de 1 sobre x, pero ahora para x que tiende, por ejemplo, al valor 0. Fíjense que el otro teorema que me decía, el límite de x que tiende a un valor a, en este caso mi valor a está siendo 0, yo elegí 0. Bien, en este caso la podríamos hacer más complicada, porque la verdad es que esta función es muy sencilla. ¿Qué podríamos hacer? De x que tiende a 1, lo voy a hacer un poquito más complicado. En vez de 0 que tienda a 1, y que acá, por ejemplo, diga, en el numerador diga, por ejemplo, x, y en el denominador diga x menos 1, por ejemplo. Esto podría ser una función. El límite de x que tiende a 1 de x sobre x menos 1. Bueno, ¿qué sería evaluarla? Entonces voy a evaluarla, significa poner el 1 en lugar de la x. Pongo la flechita acá de tendencia, arriba me queda un 1, abajo me queda 1 menos 1. ¿Y a qué tiende entonces? Tiende a 1 sobre 1 menos 1, que es lo mismo que tender a 1 sobre 0. Entonces está pasando que el numerador tiende a una constante distinta de 0, el denominador tiende a 0. Según el teorema, el resultado de eso es infinito. Ojo, acá no ponemos así igual a infinito, no. Acá ponemos eso tiende a ser infinito. ¿Cuál es la respuesta final? La respuesta final es que el límite para cuando x tiende a 1 del cociente de esas dos funciones es igual a infinito. No significa que x sobre x menos 1 sea igual a infinito. Tampoco significa que 1 sobre 0 sea igual a infinito. Significa que el límite es igual a infinito, porque al evaluarlo se dan estas tendencias en donde el numerador tiende a una constante distinta de 0 y el denominador tiende a 0. ¿Por qué pasa esto? Eso también es algo muy interesante de pensar. ¿Por qué esa tendencia me da infinito? Bueno, esa tendencia da infinito y lo pueden pensar ustedes muy fácilmente, ¿no? Supónganse, yo lo voy a llevar a un plano físico, digámoslo de ese modo, un plano físico. Bueno, los dos se pueden llevar a un plano físico, tanto el teorema anterior como el teorema este. Un teorema nos dice que si yo tengo así un numerador, un denominador, estoy tomando un límite, ¿sí? Y al tomar el límite en un x que tiende a un infinito, me doy cuenta que esto tiende a un número distinto de 0, mientras que esto tiende a hacerse infinitamente grande o pequeño, tiende al infinito. Este cociente de un número fijo dividido infinito tiende todo a 0, por lo tanto el límite de esto, me dice el teorema, es 0. ¿Eso es lógico? Totalmente lógico. ¿Por qué es totalmente lógico? Fíjense, cualquier número distinto de 0, pongamos por ejemplo 10. ¿Qué pasa si un número que es distinto de 0 yo lo voy dividiendo primero, por ejemplo, en 1? Divido en 1 me da 10. ¿Qué pasa si después lo divido en 2? Me da 5. ¿Qué pasa si voy aumentando así, lo divido por ejemplo en 10? Me da 1. ¿Qué pasa si lo divido en 100? Me da 0,1. ¿Qué pueden ir especulando? Que a medida que yo agrande esto se va a ir acercando más a 0. ¿Cuánto se va a acercar a 0? Y tanto como yo tenga ganas de agrandar esto. Así que es coherente que el resultado
sea 0, porque si yo hago tender a infinito eso, el resultado va a ser 0. Bueno, por eso les digo que el teorema en sí es coherente. Si yo estoy dividiendo un número fijo por un número cada vez más grande, cada vez lo estoy dividiendo en más partes y cada vez el resultado más chico. Cuanto más chico, tanto como yo quiera, por eso me puedo aproximar al 0 tanto como yo quiera, por eso el límite de esa división de funciones va a ser 0. Bien. Y el otro teorema también es bastante lógico, porque el otro teorema me dice que si yo estoy dividiendo un número, ¿sí? Arriba el numerador tiene un número distinto de 0. Acá elegí el 1, que claramente es distinto de 0. Mientras que el denominador tiende al valor 0, me dice que el resultado de valor es este límite, el resultado de valor es el límite, no la división 1 sobre 0, porque no existe en matemática. El resultado de valor es el límite, tiende a hacerse infinito. O sea, el límite de ese cociente va a ser infinito. ¿Eso es lógico? Sí es lógico, porque si yo, por ejemplo, tengo el 1, y el 1 primero lo divido en, por decirlo, en 1, resulta 1, pero el 1 después lo divido en 10 y el resultado es 0,1. ¿Qué estoy diciendo? Perdón, es al revés. Acá me tengo que ir acercando a 0. Y después el 1 lo divido en un medio, o sea, algo más chico que el 1, algo que se va acercando al 0. Dividir por un medio me da 2. Pero si yo el 1 después lo divido, por ejemplo, en un décimo, ¿saben cuánto me da? 10. Si el 1 yo lo divido en un milésimo, ¿saben cuánto me da? Me da 1000. Y así, el resultado de este se va a ir haciendo infinitamente grande, tanto como yo quiera, basta con que este número que uso acá sea cada vez más próximo a 0. Fíjense, este está a 1 de distancia del 0, este está a medio de distancia del 0, este está a un décimo del 0, este está a un milésimo del 0, y así me podría ir acercando cada vez más al 0 y las imágenes se van acercando cada vez más al infinito. Por eso también tiene sentido ese otro teorema, como les decía. Bueno, ya hemos dicho lo que es evaluar el límite, hemos ensayado un poco los dos teoremas. Vamos a agregar un teorema que yo querría que todos aquellos que sean alumnos míos lo copien, los demás, bueno, harán lo que quieran, lo guardarán donde quieran. Mi consejo es disponer del mismo, pero solamente vamos a enunciar ese como teorema y los demás directamente vamos a independizarnos de la formalidad y vamos a ver cómo se trabajaría las relaciones entre un número y el infinito. Por ejemplo, si yo tengo el límite de x que tiende, por decirlo, a infinito, de f de x más g de x, es decir, por ejemplo, una suma de funciones podría ser, ¿sí? Y supongamos que al evaluar esos límites, ¿sí? yo obtengo lo siguiente, obtengo que el límite para x que tiende a infinito de f de x, bueno, acá me da un número, por ejemplo 5, me da un número cualquiera. Mientras que el límite para x que tiende a infinito de g de x, perdón, de g de x va acá, de x que tiende a infinito, me adelanto lo que voy pensando, bien. Esto, en definitiva, lo que me está haciendo es tender a infinito. Y me va a quedar la suma entre un número y una función que tiende a infinito. Esto como suma en matemática no existe, es decir, sumar un número más infinito no existe. Pero lo que es cierto es que si yo estoy calculando el límite y uno de los términos me da un número fijo y el otro término me da infinito, al sumarlos a esos dos límites el resultado va a ser infinito. Pero ojo, infinito es el resultado de esta operación. No significa que yo estoy haciendo 5 más infinito. Si bien funciona como si fuera así, hay que aclarar que el infinito es el resultado de todo eso. En la práctica, esta distribución no se hace, digamos, no perderíamos tiempo en eso, porque ya sabemos que evaluar el límite directamente es como poner la función. Vamos a tomar un ejemplo de cómo se haría esto en la práctica, porque todo esto es notación formal. ¿Cómo se haría en la práctica ese teorema que he enunciado? ¿Y cómo quedaría limpio este teorema enunciado? Primero lo escribamos como quedaría limpio enunciado. Quedaría limpio así, ¿no? El límite que tiene infinito de f de x más g de x. Sí, al evaluar ese límite, sí, al evaluar, obtenemos que el límite para x que tiende a infinito de f de x
es igual a un número, a una constante K, o le podemos poner una constante C, que siempre usamos C también, a un C constante, aclaremos, y al evaluar el límite de g de x, obtenemos que el límite de x que tiende a infinito de g de x es igual a infinito. Podemos concluir que el límite de x que tiende a infinito de esa suma de f de x más g de x, en definitiva es igual a infinito. Esto es bastante lógico si lo pensamos como una gota y el océano, como a mí me gusta, digamos. ¿Qué está sucediendo? Esto me da 5 gotas, el número 5, así como habíamos hecho antes. Esto me da un océano de agua infinito. ¿Qué pasa si yo a un océano de agua le sumo 5 gotas? Es claro que sigo teniendo un océano de agua, es decir, que el resultado es infinito. Pero bueno, este resultado no es un resultado aritmético, es un resultado límite, pero que funciona con esa misma lógica. Así que bueno, es bastante coherente. Vamos a enunciar ese solo. Ahora lo que vamos a hacer es ver algunas relaciones de números con el infinito. Lo vamos a explicar y vamos a explicar lo que sería indeterminación. Pues ya expliqué los dos teoremas, expliqué lo que sería evaluar entonces el límite. Le di un poco de sentido lógico a esto de que por qué un número sobre 0 termina siendo infinito en el cálculo del límite y por qué un número distinto de 0 sobre una función que tiende a infinito, es decir, algo que se va haciendo infinitamente grande, me da 0. Y acá al último explicamos un teorema que sería sumar un número con el límite. Vamos a ver algunas relaciones que las vamos a necesitar, y son todas estas. Fíjense lo que dicen: cuando aparecen este tipo de expresiones, el novato suele creer encontrarse con alguna forma de indeterminación. Bueno, entonces antes de explicar esto, lo que vamos a hacer es, para que cobre todo el sentido, explicar lo que es una indeterminación. Indeterminaciones para nosotros van a ser... En realidad acá tenemos todos los que se van a... No todos, pero tenemos la mayoría de los tipos de indeterminaciones. Dentro de estos tipos de indeterminaciones, nosotros nos vamos a concentrar en esas y en esas. Ya vamos a ver por qué. En estas son súper importantes porque nos van a servir para el cálculo diferencial. Estas son bastante importantes porque nos pueden servir para el cálculo, sobre todo de asíntotas verticales, de asíntotas oblicuos de alguna función, que es un tema que vamos a aprender. Nos vamos a concentrar en esos tres tipos de indeterminaciones. ¿Qué significa una indeterminación? Una indeterminación es cuando yo evalúo un límite. Al evaluarlo llego a expresiones como esta, es decir, evalúo un límite de un cociente de función y llego que en el numerador me da 0 y en el denominador también el límite tiende a 0. Esto en principio está indeterminado. ¿Qué significa indeterminado en matemática? Es una expresión que no puedo decir cuánto vale, es decir, no puedo decir que de 0, no puedo decir que de infinito, no puedo decir que de un número, en principio hasta que no salve la indeterminación y pase a ser un resultado determinado. Lo mismo va a pasar cuando yo al evaluar expresiones de límite llegue a cosas como esta, o cuando el evaluar expresiones de límite llegue a cosas como esta, o bueno, cualquiera de estas otras que están acá, pero que en realidad no las vamos a trabajar. Vamos a trabajar simplemente algunos tipos de indeterminaciones, lo que más nos van a servir para lo que nosotros queremos. Acá me empiezo con lo que se llama indeterminaciones de tipo 0,0, algunos ejemplos. Bueno, simplemente no lo voy a resolver en este tutorial, lo voy a resolver en otro, acá no me lo voy a presentar. Por ejemplo, ¿por qué es que acá tengo indeterminaciones de tipo 0,0? Si yo acá intento evaluar el límite, acuérdense que evaluar el límite es poner el valor en donde lo estoy tomando en lugar de x, debería poner acá una flecha, y esto tiende, pongo el 0 acá y pongo el 0 acá, ¿qué me queda? Me queda 0 sobre 0 al cuadrado, tiende a, acuérdense poner tiende y no igual, cuando están evaluando el límite, acá tiende a 0 y abajo 0 al cuadrado, obviamente 0 por 0 es 0. En definitiva la expresión tiende a 0 sobre 0 y la expresión está indeterminada. Ya veremos cómo vamos a salvar la indeterminada, pero es por lo menos para que vayan sabiendo qué estamos queriendo decir cuando hablamos de expresiones determinadas o indeterminadas. Son expresiones, esta es una expresión indeterminada. Veamos la de abajo. Acá tenemos lo mismo. Cuando yo evalúo el límite y pongo el 0 arriba, me queda 2 por 0. Y abajo me queda 0. Tiende a 2 por 0, 0, 0 sobre 0. Por lo tanto es indeterminada. Ya encontramos dos indeterminadas 0 sobre 0. Vamos a otro tipo de ejemplos. Acá tenemos otro tipo de ejemplo.
Acá nos piden que evaluemos el límite para x que tiende a infinito. Entonces yo voy a poner la flechita, voy a poner el infinito en el lugar de las x, me va a quedar 3 por infinito al cuadrado, más 2 por infinito, menos 1 sobre, fíjense que acá puse una flecha que tiende, no es que estas son operaciones aritméticas en sí, sobre infinito menos 4. Bien. ¿Qué pasaría acá? Tenemos un océano de agua, al cual le resto 4 gotas de agua. ¿Qué les parece que va a ser infinito menos un número? Lo mismo va a ser infinito. Entonces acá la tendencia en el denominador va a ser infinito. Veamos el numerador. ¿Qué tenemos en el numerador? Infinito al cuadrado, es decir, un océano al cuadrado va a seguir siendo un océano, por lo tanto 3 por un océano enorme va a seguir siendo un océano enorme. Si eso le sumo 2 veces o un océano, va a seguir siendo todo un océano aún más enorme. Y si le resto una gota de agua, ¿ustedes piensan que le va a hacer algo a estos océanos de agua? Nada. Entonces me va a quedar infinito. La tendencia va a ser infinito sobre infinito, que va a ser de este otro tipo de tendencia. ¿Cómo funcionó? Así evaluando el límite. En el próximo tutorial vamos a ver un poco más en detalle que estas relaciones de un océano menos 4 gotas de agua, ¿qué queremos decir con eso? Esto podría enunciarse mediante un teorema, es decir, un teorema que me diga si el límite de x que tiende a infinito de una función f de x más una función g de x, perdón, menos, ¿no? Menos, sería menos, porque estoy enunciándolo para la resta, menos. Sucede que el límite de esta función f de x, para x que tiene infinito me da infinito, y el límite de x que tiene infinito de esta otra me da un número, en este caso me dio 4, es decir, tiende a esto, tiende a un número, tiende a un infinito menos un número. ¿Qué me va a quedar? Va a decir el teorema, me va a decir que ese teorema es igual a infinito. Lo mismo que hicimos con el de la suma. Pasa que este no lo vamos a enunciar, directamente vamos a hablar de las relaciones entre un número e infinito después. En un próximo tutorial vamos a avanzar un poquito más rápido ya a resolver definitivamente las indeterminaciones y que vean cómo se salva cada una de esas indeterminaciones que hemos hablado. Hasta el próximo tutorial y espero este les haya servido. Recuerden, lo que tienen que aprender de este es qué es evaluar el límite, es evaluar límite, que es cómo se usan estas flechitas en ese evaluar del límite y la interpretación del teorema, de los dos teoremas que hablan sobre cocientes en donde el numerador tiende a una constante k distinta de 0 y el denominador tiende, por ejemplo, a infinito, o en donde el numerador tiende a una constante k distinta de 0 y el denominador tiende a 0. Esto me daba una tendencia, k sobre infinito tiende a 0, mientras que k sobre 0 tiende a infinito. Eso es lo que le tendría que quedar de este video, y también le tendría que quedar que hay algunas expresiones que no podemos saber cuál es el resultado, que es cuando le evalúo el límite nos da eso, y ya vamos a ver también eso. Hasta el próximo tutorial entonces, espero que este tutorial les haya servido.